Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche nos acompaña el ministro de Economía, Luis Arce, y el analista Armando Ortuño. Armando, tenías una pregunta del anterior bloque, por favor, Sí, adelante. Me quedé picado. Ministro, por supuesto el plan es un plan integral, plantea muchos elementos, como tiene que ser. Pero si yo le diría, pensando en el horizonte del 2020, ¿cuál es la bala de plata dentro de todo ese conjunto de elementos? ¿En qué se juega la vida, de algún sentido, este plan? Bueno, eso es lo bueno del plan. No estamos poniendo todos los huevos en una canasta. ¿Ah? Estamos apostándole a varios elementos, ¿no? Continuar con la industrialización de los recursos naturales, que eso va a continuar, y que eso, ahora que puede haber problemas, como tú mencionabas, el tema del precio del petróleo, del gas, etcétera, el hecho de exportar urea u otros elementos que provienen del gas nos va a dar mejores ingresos que solo exportar y depender de los precios de materias primas. Esa es una apuesta. La otra apuesta tiene que ver con el eje energético de la energía eléctrica propiamente tal, donde le estamos apostando a producir energía con plantas hidroeléctricas, eólicas, solares, geotérmicas, en fin, que hay un plan donde se tiene que invertir, y ahí el papel protagónico de nuestra empresa estatal ENDE para llevar a cabo todos estos programas, que van a redituar no solamente en que Bolivia va a estar en el momento en que vayamos a despegar y el desarrollo se sienta mucho más en demanda de mayor energía eléctrica, vamos a estar sin ningún problema, sino que además vamos a poder exportar y recibir nuevos recursos por una actividad que hasta este momento Bolivia no tenía, la exportación de energía eléctrica. Por lo tanto, empezamos, luego de cumplir con la exportación e industrialización de los recursos naturales, estamos pasando a diversificar la economía nacional con un nuevo producto de exportación. Tercer elemento que tiene que ver ahí, no solamente el tema productivo, yo más bien ahí saltaría un poco al tema social. ¿Ah? Porque la apuesta que le está haciendo el gobierno nacional, dado la poca importancia que hemos visto en materia de salud en los gobiernos municipales, departamentales, porque hay que ser muy claros, la competencia del tema de salud no es única y exclusivamente, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, del Gobierno Nacional. Ahí interviene el gobierno departamental e intervienen también los gobiernos municipales. Pero la verdad, nosotros hemos sentido, juntamente con la población, esa profunda necesidad de mejorar los indicadores de salud en nuestro país. Y entonces el Gobierno Nacional está dando curso en este plan, no solamente la promesa que hicimos en el 2014 de tener los 4 hospitales de cuarto nivel en el país, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, sino que adicionalmente estamos incorporando en el plan nacional hospitales de tercer nivel e inclusive hospitales de segundo nivel que no son competencia nuestra, pero que hay que hacerlos porque de otra manera el tema de salud va a estar muy afectado en los siguientes años. Entonces, es una apuesta fuerte, estamos invirtiendo cerca de 1.700 millones de dólares solamente en el tema hospitalario, y estamos hablando que son hospitales no solamente la infraestructura, sino el equipamiento, y adicionalmente en el gasto corriente ya estamos desde esta gestión empezando a preparar a los médicos que cuando estén ya los hospitales mañana listos para que los médicos especialistas entren a trabajar, tengamos, ¿no?, desde ahora preparados ese personal médico que vaya a hacerse cargo de los hospitales de cuarto nivel, tercer nivel, etcétera, etcétera. Entonces, es una apuesta bastante diversificada también. Esto no reditúa económicamente, pero en estricto sentido, pero por supuesto, si tenemos una población saludable, más sana, claro, esto es un potencial enorme también que va a coadyuvar al tema productivo. Armando, desde tu perspectiva, es un plan ambicioso en cuanto a la reducción de la pobreza. ¿Cómo ves tú las medidas que se están proponiendo en este plan? ¿Crees que se vaya a lograr las metas? Bueno, como dice el ministro, partimos de un récord histórico, ¿no? La reducción de la pobreza de los últimos 10 años ha sido muy importante, una de las más importantes de América, no, creo que es la más importante de América Latina, la dinámica, según los organismos. Yo creo que aquí, debo confesarle que ahí sí yo me sentí un poquito, me ha dejado sabor a poco la propuesta, con franqueza, ¿no? Y le explico por qué, y te explico por qué también. Efectivamente el plan creo que toca los grandes temas que
que ayudan a reducir la pobreza y que han ayudado a reducir la pobreza en estos años, ¿no? Los temas de empleo, mantener la inversión, porque buena parte de la reducción de la pobreza no solo es los bonos y la redistribución, sino es la propia dinámica de la economía, las mejoras de salarios, etcétera. Esa es una parte muy importante de que ha explicado la reducción de la pobreza en Bolivia en los últimos 10 años. Eso, la universalización de servicios, creo que en cierto sentido siento que el plan plantea los grandes elementos que se conjugan a mantener este ritmo de crecimiento de pobreza. Sin embargo, el otro día escuchándolo al presidente, un poco me hizo revalidar algunas inquietudes, ¿no? Creo que la pregunta que deberíamos hacernos es, y lo dijo el presidente, ¿quiénes son ese 30% que en cierto sentido ha tenido más dificultades para favorecerse de los esfuerzos del último decenio? ¿Por qué? Porque creo que una de las grandes preguntas que vamos a tener para ahora adelante es ¿qué capacidad tenemos con las políticas de tener los mismos rendimientos en reducción de pobreza en el nuevo momento? Intuitivamente uno siente que sí, algo se va a conseguir, pero también intuitivamente uno siente que quizás hay ciertos sectores que acumulan ciertos rezagos, ciertos problemas muy específicos y que son los que se están quedando un poco detrás. Entonces, a ratos en el plan a mí sí me ha faltado un poco una reflexión un poquito más detallada, más fuerte de esto que se preguntaba el presidente, ¿no? ¿Dónde están estos extremos pobres? ¿Quiénes son? Surgen? Incluso ese comentario que hizo me parece muy interesante, eso de su observación sobre el efecto de la pobreza, por ejemplo, en las mujeres que son madres de familia con muchos niños. Es decir, eso te está mostrando que hoy en día la pobreza en Bolivia ya no es una cosa generalizada, lo hemos superado y es muy interesante, nunca habíamos hecho eso, pero está concentrándose en ciertos segmentos de población muy específicos. Y ahí a ratos me parece que el hecho que el plan obviamente plantea cosas generales se queda un poco corto, porque la pregunta es cómo vas a combinar algunas de esas cosas generales para impactar en esos grupos específicos. Y ahí hay grandes preguntas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy mucho más, y me extraña que no lo planteen con más fuerza, ¿no? El efecto que han tenido los bonos ha sido muy fuerte, y quizás ha llegado el momento de pensar en cómo ir más lejos en algunos temas de transferencias. Nuevos bonos. Bueno, estoy ya en eso. Y segundo elemento, y que me parece también relevante en el tema de pobreza, y a ver qué le parece al ministro, es, el otro tema es el siguiente: mucha gente ha superado el nivel de pobreza en estos años, pero sigue estando en rangos de ingresos que son todavía muy vulnerables y que incluso pueden ser vulnerables frente a ciertas situaciones de coyuntura. Entonces, la gran pregunta es cómo pensar nuevos instrumentos que permitan, en algunos casos, sostener a algunas de estas personas que van a enfrentar contextos difíciles, por ejemplo, por decirte, mineros cooperativistas que están enfrentando una coyuntura difícil. En estos 10 años han pasado a la clase media muchos de ellos, pero probablemente vamos a tener periodos donde puedan ser vulnerables. Sí, creo que, sinceramente, a mí me parece que efectivamente los instrumentos están de manera general planteados, de ciertas especificidades sobre cómo impactar a los grupos de pobreza dura y cómo tratar las nuevas demandas de estos grupos que han ascendido socialmente y que ahora hay que protegerlos, pero también hay que darles para que se mantengan ahí. Y creo que ahí es donde todavía se me queda un poco corto el plan, pero bueno. A las grandes preguntas, a las grandes respuestas, ministro. Es un buen punto que hace el señor Ortuño. ¿Por qué? Porque detrás del plan, cuando seguimos reduciendo la pobreza, implícitamente estamos diciendo que aquellos más de 2 millones de bolivianos que en todo este tiempo hemos sacado de la pobreza, no van a volver a la pobreza. Y eso en un contexto de caída de precios internacionales, un contexto adverso internacional para cualquier economía, ¿no? Es el primer gran esfuerzo que no está explícito en el programa, pero que claramente es lo primero que tenemos que hacer. Que esos pobres que han dejado de ser pobres por el impulso que le hemos dado con las políticas sociales que venimos aplicando hasta este momento, nos regresen a la condición de pobres. Y hay un esfuerzo enorme, porque ahí estamos hablando de generación de empleo, estamos hablando de mejor educación, etcétera, que está sí contemplado en el Plan Nacional. Por lo tanto, no vamos a dejar que caiga la pobreza, y más bien vamos a ir abarcando cada vez más a otros sectores que no han sido beneficiados o que no hemos podido llegar en estos últimos años, que tiene que plantearse. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Son varios los elementos que se plantean acá. Es cierto que hay que ser mucho más claros. Es un plan que queríamos mostrar a la población. Esta es la estrategia. Por supuesto que hay políticas para cada uno de los elementos que queremos. El Estado va a intervenir muy activamente en aquellos sectores donde la pobreza extrema todavía continúa.
Hay alguna pobreza que nos preocupa en las ciudades y eso es con empleo. Y queda claro que las políticas de empleo están enmarcadas acá en el plan, inversiones por parte del Estado en industria que está ahí, que va a absorber mano de obra. Vamos a seguir apostándole al desarrollo de la micro y pequeña empresa, que está absorbiendo el 82% del desempleo en nuestro país. O sea, nueva gente que va y se acomoda primero en las micro y pequeñas empresas, que poco a poco, gracias a las políticas productivas que hemos ido realizando en todo este tiempo, hemos visto también cómo esas micro y pequeñas empresas se van graduando, se convierten en medianas y de pronto se van a convertir en grandes empresas y van a absorber una mayor cantidad de obras. Lo hemos visto. Por ejemplo, una empresa que nos ha interesado mucho su evolución porque fue el Banco de Desarrollo Productivo, nuestro banco, que creamos el año 31 de diciembre del año 2006, el BDP para fomentar a la pequeña empresa, hoy está exportando, por ejemplo, chocolates a Europa, que es el caso de Seibo, ¿no? Que empezó como una pequeña cooperativa, vino el BDP, impulsó esto y ahora tenemos con grandes exportaciones. Nuestra empresa estatal EVA es otro de los ejemplos. Empieza con una pequeña empresita, poco a poco va creciendo y es un gran exportador de castaña a los países europeos fundamentalmente. Es decir, hay potencialidades que hay que fomentar. Vamos a continuar con las políticas de fomento hacia el sector productivo. La llave, el secreto es que va a haber ese desarrollo, que vamos a ir absorbiendo cada vez más pobreza en las ciudades a partir de mejoramiento de empleo, de impulsar el tema productivo. En el área rural, como lo decíamos, estamos empeñados en incrementar la productividad. Hay que identificar aquellas zonas, y que ya las tenemos en un mapa de pobreza, dónde está esa pobreza extrema, ¿no? En qué zonas, y son pues normalmente aquellas regiones donde la capacidad productiva agropecuaria, por ejemplo, es mínima, no hay desarrollo minero, no hay posibilidad de desarrollo minero, no hay accesos, caminos, carreteras, puentes, que puedan facilitar el transporte, no solamente de lo poco que se produce en las regiones, sino de lo que se produce en otras regiones hacia estas zonas deprimidas que tenemos en el país. Y ahí viene, por supuesto, el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, gobernaciones, porque si algo de beneficioso tiene el proyecto de ley para aprobar el Plan Nacional es que alinea a gobernaciones, municipios, al Plan Nacional, y por lo tanto las inversiones que van a hacer los municipios, las gobernaciones y el Gobierno Nacional en los departamentos tiene que estar pues armonizada, conjuncionada para ir a apuntar justamente a reducir estos bolsones de pobreza. Así se está encarando el tema. El Estado tiene que ir allá con salud, con educación, con formación, con capacidad de producción a esas regiones deprimidas, mostrarles la potencialidad que tienen pese a las limitaciones que puedan tener las regiones, darles los accesos, los caminos, los puentes que sean necesarios para poder transportar sus mercaderías a los centros de consumo y viceversa, otros productos hacia ellos, en fin, darles esa red que hace falta para que estos bolsones que todavía quedan, son cerca de 1.700.000 personas todavía que están en extrema pobreza, puedan superar, ¿no? Pero yo recalco este primer elemento que mencionaba que me parece el más importante. No estamos dejando que los que ya hemos sacado de la pobreza regresen a estos niveles de extrema pobreza. Me tengo que ir a un corte, ministro Armando, pero quiero volver con el tema del financiamiento del plan, que creo que ahí es donde mayores dudas, yo creo que la gente lo que está esperando que se le responda, que es en esta casa no es hotel.